o bueno, no quiero hacer mala declaración, ¿no? Pero desde la mañana es un problema que hay a nivel local, que los de la compañía proveedora del internet tiene fallas. Pero este video, quiero decirles que se va a grabar. Ya estamos transmitiendo en vivo, que se va a grabar este video. Nuestros amigos que nos ven por internet, Dios les bendice. Sean bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Rey Jesús. Y queremos comentarle que nos tengan paciencia, en el sentido de que la compañía de internet ahorita creo que está dándole mantenimiento a la página, está dándole mantenimiento a su servidor, no sé cómo le llaman, pero así es que si se está cortando, pues usted ahí espérenos, ténganos paciencia. Lo único que creo que no se va a cortar es el audio. Y adicionalmente estos videos se van a grabar, se están grabando para subirlos a YouTube, a nuestra página Facebook Guadalajara, para que ahí pueda escucharlos usted, amigo que nos ve también en internet, para que usted que nos ve en internet también usted pueda escuchar la palabra de Dios y pueda venir un milagro de Jesús para sus vidas. Y puedan ser libres no nada más del infierno, sino sean libres de la enfermedad. Muy bien, pues vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y ese tema se llama la importancia de participar en la gran comisión que nos delegó el Señor Jesús. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias después de haberte adorado, precioso Rey. Venimos a aprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este tiempo. Sabemos que es un mensaje de tu amor manifestándose en esta tierra. Esa palabra que tú tienes para nosotros traerá la fe para recibir tu poder, tu gracia y tu amor en este tiempo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que tenemos la sabiduría tuya de Efesios 1:17, la sabiduría que proviene de lo alto, espíritu de sabiduría y de revelación. En el nombre de Jesús declaro en cada creyente, en cada oyente, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús. La sabiduría de Proverbios 3 y 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas, que proviene de la fuente de vida, del Espíritu de Dios que está aquí en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, somos tu cuerpo, somos tu plenitud. Tenemos la mente de Cristo a través de tu palabra, Señor. La establecemos en este tiempo. Te damos gracias, Jesucristo, porque tu palabra dice que haremos tus obras y aún mayores. Gracias, Señor, por permitirnos vivir para participar en la gran comisión de servirte a ti y servir a esta humanidad que te necesita, Jesús. Por eso te damos gracias por cada milagro que tú harás en esta mañana. Cuando predicamos y enseñamos tu palabra, tu mano extendida ya está de poder para hacer milagros creativos, poner órganos donde no existen, poner órganos donde hay órganos disfuncionales. Tú los regeneras y los haces nuevos, Espíritu de Dios. Anhelamos los mejores dones de fe, milagros y sanidades, para que en este tiempo estés manifestándote tu Espíritu de Dios a través de la unción que corre a través de estos medios, para bendecir a ciudades, naciones, pueblos. Que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios, para bendecir a cada persona que nos ve a través de estos medios. En el nombre de Jesús, toda la gloria, todo el honor para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues cada persona que nos ve, que nos escucha a través de estos medios, de alguno de los países como es Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos de América y de Norteamérica, Chile, Guatemala, Haití, y cualquier persona que nos ve de cada uno de los estados de México y cada una de las ciudades de nuestro México lindo y querido. Pues el Señor tiene una palabra específica para ustedes en este día. Ok, estamos hablando de el ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Segunda carta a los Corintios 5:18. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio. Usted lo puede leer ahí en la pantalla, mire. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ministerio? La palabra ministerio es la palabra griega diáconos, que significa nos dio a nosotros el servicio para que nosotros le sirviéramos a Él. Y la finalidad de servirle a Él es para decirle a las personas que no conocen a Jesús, decirles que hay alguien que murió por ellos en la cruz, que hay alguien que llevó sus enfermedades en esa cruz. Cuando dice la Biblia en Isaías 53, versículo 4, ¿qué dice la Biblia? Ciertamente, si lo podemos poner por favor en pantalla, ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades. Decirle a las personas enfermos que necesitan venir a Cristo para recibir no nada más la sanidad en sus cuerpos, sino ellos necesitan recibir también al Salvador, que los va a librar también de un castigo eterno, de un infierno eterno, que en la Biblia es estipulado en Lucas 16. Entonces, ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Por ahí va a aparecer en la pantalla, mire. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores, dice la Biblia. Si usted tiene un dolor el día de hoy, Él lo llevó hace 2000 años. Si ustedes tienen una enfermedad, Jesucristo la llevó en la cruz hace 2000 años. Esa carga que había, esa carga que los seres humanos tienen ahora, muchos andan cansados, muchos andan cargando enfermedades incurables a lo mejor. Pero la Biblia dice que a Jesucristo se le fue cargada toda maldición de enfermedad, no nada más de pecados, sino también de enfermedades. Y la humanidad tiene que saber que Jesucristo no nada más perdonó sus pecados, sino también Jesucristo llevó sus enfermedades en esa cruz. Ciertamente Él llevó, ¿no aparece en pantalla, Michelle? Entonces, es necesario que podamos restablecer eso porque necesitamos ver lo que dice la Biblia, para que usted vea que lo que dice la Biblia es verdad y que se cumplirá en este día. Dice la Biblia, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades. Si Él las llevó, ¿para qué cree que las llevó en la cruz? Para que usted y su servidor no estemos enfermos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe que si murió en esa cruz, Él sabe que Él murió con la finalidad de que nosotros no tengamos que morir a corta edad, no tengamos que estar sufriendo de un dolor y de una enfermedad. Es muy feo cuando vemos a esta humanidad que está sufriendo. Ok, mire, ya aparece ahí, Él llevó, dice, nuestras enfermedades, ok. Sufrió nuestros dolores. Toda dolencia a Jesucristo le fue cargada en esa cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice. Mas el herido fue en esa cruz por nuestras rebeliones. ¿Qué significa? Nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él fue molido en esa cruz. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Es decir, toda intranquilidad, toda inquietud, toda opresión, toda depresión, ese es el castigo de nuestra paz. Aquel que no tiene paz es aquel que está oprimido, es aquel que está desesperado porque no haya una salida, es aquella persona que dice, no sé si el día de hoy vaya a vivir o vaya a morir, es aquella persona que no tiene una esperanza para salir de una enfermedad incurable. Dice que esa paz, ese castigo de la paz de los seres humanos cayó sobre el Señor Jesús, para que ahora los seres humanos puedan encontrar paz en Cristo Jesús.
Por eso Él fue atribulado en esa cruz. Por eso Él murió por cada una de las personas de esta humanidad. Él no murió por una religión, ni murió por otra religión, Él murió por esta humanidad. Y cuando la humanidad viene a Cristo Jesús, entonces la humanidad puede recibir los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él murió llevando la enfermedad, ahora el que viene a Cristo Jesús recibe sanidad en sus cuerpos. Él llevó el pecado y siendo pecadores íbamos al infierno. Él llevó ese pecado, a Él se le cargó en la cruz, no el pecado, porque Él no cometió ni un solo pecado. Dice la Biblia que Él fue sin defecto. Y el pecado que llevó el Señor Jesús fue para el de nosotros, para rescatarnos a nosotros, para librarnos de un infierno eterno y trasladarnos al cielo. Tener la seguridad que cuando partamos de esta tierra trascendemos la eternidad y vamos con Cristo Jesús. Pero además que usted pueda recibir sanidad en su cuerpo. No hay nada imposible para que pueda creer, dice la palabra de Dios. Ok, entonces Jesucristo, eso es lo que anunciamos. ¿Qué anunciamos al mundo? ¿Cómo podemos reconciliar? Dice que nos dio el ministerio, es decir, ministerio significa servicio. Nos dio el servicio de la reconciliación. El 19 dice, ¿cuál es el servicio que nosotros prestamos? No nada más a Dios, sino es un servicio que prestamos a esta humanidad que anda en tinieblas y que no conoce a Jesucristo. O por lo menos no conoce a Jesucristo el bíblico, ¿verdad? Conocemos a lo mejor, hemos oído de Jesucristo, pero no hemos visto un Jesucristo vivo manifestándose, a lo mejor en un milagro de sanidad. No lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver. Dice el 19 que Dios, ese es el ministerio de la reconciliación. Ese es el servicio que nosotros prestamos de reconciliación, reconciliar al mundo que no tiene a Cristo con Dios mismo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Él estaba en esa cruz diciendo al mundo, ahora ya vino el que te va a quitar la carga. Ahora ya vino el que te va a quitar el pecado. Ahora ya vino el que te va a quitar la enfermedad. Y se llama Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados, dice. Y nos dio a nosotros, nos encargó. Hay un encargo que usted tiene. Hay un encargo que tenemos todos los hijos de Dios. ¿Y ese encargo cuál es? Nos dio el encargo a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Dice, es el evangelio de las buenas nuevas. Nos dio a nosotros la palabra reconciliación. ¿Me entiende? ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Mire, vamos a Lucas capítulo 4. La palabra de la reconciliación dice así. Lucas capítulo 4. El mismo Señor Jesús dice que se paró en una sinagoga. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Mire qué interesante que se le da el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice que halló el lugar. Halló el lugar donde estaba escrito e identificó el Señor Jesús. Se para en una sinagoga un día séptimo, en una sinagoga de los judíos, y ahora abre el libro del profeta Isaías. Y él apunta a un lugar donde dice, ya ahora mismo se está cumpliendo. Que dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el ministerio de reconciliar al que no tiene a Cristo? ¿Cuál es el ministerio de reconciliar a toda la humanidad con Cristo? O reconciliarlos con Dios por medio de Cristo. Realmente es esto, decirles que ahora Jesucristo vino a la tierra y que el Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús. ¿Cómo? Había venido sobre Jesús y lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para que el que esté pobre ya no siga siendo pobre. Esa es una buena nueva, una buena noticia. Buena nueva significa buena noticia. ¿Cuál es la otra buena noticia por lo cual vino Cristo Jesús? Dice, me ha ungido,
o me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están sufriendo, aquellos que no hayan una salida. Hay personas, a lo mejor el día de ayer que fuimos a orar por los enfermos y a predicarles el evangelio, había una persona, le digo, con trombosis, y pudimos ver el poder sanador de Dios, cómo fue libre. Esa mujer, no sé cuántos años, no recuerdo si nos dijo o no nos dijo, pero yo creo que tenía mucho tiempo con esa trombosis. Si no se cuidaba esa trombosis, era incurable ya eso que tenía esa mujer. Si no era sanada por el Señor, esa mujer, a lo mejor en corto tiempo, ¿qué cree? Se iba a morir. Iba a morir. Pero llega Cristo Jesús y llegamos un grupo como nosotros y le decimos, ¿sabe qué? No tiene por qué morir a corta edad, porque Jesucristo es su sanador. Y el sanador ha llegado a su casa. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que nosotros le hablamos. Hablamos de Jesús y le dijimos que Jesucristo era su sanador, que Él vino hace 2000 años en la cruz a llevar su enfermedad. Y esa mujer, después de haberle predicado el evangelio, 10 minutos después de la predicación, esa mujer estaba recibiendo sanidad de la trombosis. Creo firmemente que ese hueso desapareció, ese hueso que estaba obstruyendo esas venas, porque la mujer pudo levantar su mano y pudo irse ese dolor. Esas son las obras del Señor Jesús, las buenas nuevas a los necesitados, diciendo que el Espíritu de Dios hace 2000 años vino sobre el Señor Jesús. Pero ese mismo Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 versículo 8, ahora ya vino sobre los creyentes en Jesús, que somos nosotros que en este tiempo. En aquella época vino sobre sus discípulos el Espíritu de Dios, vino sobre el apóstol Pedro, sobre Juan, sobre Santiago, sobre Mateo, sobre los hijos de Zebedeo. Pero ahora, ¿qué cree? Ahora ya el Espíritu Santo que estuvo en ellos, ahora está en este tiempo en usted, que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha creído en Jesús. Entonces las buenas nuevas y la palabra de reconciliación, ¿cuál es la que vamos a llevar? Es esta, que Jesús vino hace 2000 años a morir por ellos, y que el Espíritu de Dios, cuando Jesucristo tenía 30 años, vino sobre él y lo ungió para dar buenas nuevas. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios manifestándose. Esa es la unción. Y fue ungido el Señor Jesús para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos, aquellos que están presos. ¿Presos en qué? A lo mejor es en sus pecados, en sus delitos. Presos y esclavos bajo Satanás, el diablo que los tiene esclavos en el pecado, esclavos con la enfermedad. Toda persona que no es sana y toda persona que está enferma aún está siendo un esclavo y oprimido por una enfermedad, por una dolencia. ¿Sabía usted? Porque cuando alguien tiene un dolor, su mente solamente le está llevando cautiva al dolor. Yo creo que nos ha pasado a todos, digo, cuando usted ha tenido un dolor de muela, ¿a poco el pensamiento no está nada más en el dolor? Ha sido así. Y así la humanidad ahorita sin Jesús, sin conocer a nuestro sanador sin conocerlo, muchas personas están encarcelados en sus dolores, cautivos ahí, sujetos a voluntad del diablo, y el diablo los está destruyendo. El diablo está destruyendo esta humanidad. Por eso vamos y predicamos el evangelio, por eso sanamos a los enfermos por el poder del Espíritu Santo, por eso hacemos las obras de Jesús. Es algo a lo que el Señor le ha enviado a usted. Recuerde que es un encargo, es un puesto que el Señor le ha dado a usted. Ese es un encargo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los puestos en el gobierno federal, siempre se van a llamar encargos. ¿Cuál es el encargo del director del Servicio de Administración Tributaria? ¿Cuál es el encargo? Es un encargo, es una designación, es un puesto de autoridad que el Señor le ha dado a ustedes como hijos de Dios, para echar fuera las enfermedades, para echar fuera los demonios. En Mateo capítulo 10 versículo 1 ahí nos habla de lo que usted debe de hacer. Mateo 10:1.
Entonces Jesucristo fue ungido ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, a aquel que está preso. No nada más preso en una cárcel natural, sino preso en sus pensamientos, preso en sus enfermedades, preso en sus dolencias. Pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Mire, aquellos que estaban en tinieblas, a eso ha venido Cristo, a dar esa luz al que estaba ciego. Antes estábamos ciegos, escuchamos la palabra y no entendíamos. Pero ahora que tenemos al Espíritu de Dios entendemos, son abiertos nuestros ojos espirituales. La venda que teníamos se nos fue quitada por el Señor. Entonces vino a poner en libertad a los oprimidos. Toda persona que está enferma está oprimida. Toda persona que está en el mundo sin Cristo Jesús, en sus delitos y pecados, están oprimidos. Y Satanás es el que los dirige como unas marionetas de un lado a otro. Pero en Cristo Jesús nosotros ya somos libres. Él nos hace libres de la esclavitud. Ok, entonces tenemos un encargo, ¿estamos entendiendo? Tenemos un encargo, tenemos una designación, un puesto, una obligación que Él nos ha impuesto. Y todo encargo, ¿qué cree? Todo encargo lleva una responsabilidad. ¿Sí sabía? Si usted lo ponen, a ver, lo voy a poner de el suplente del presidente municipal de aquí de Tlaquepaque. Si usted lo dice, ¿usted cree que nada más va a estar sin hacer nada sentado? Va a ser el asistente del presidente municipal. ¿Usted cree que se va a quedar sentado? Pues ahí voy, me siento en el escritorio y el presidente, y cuando me hable el presidente, a ver, por favor, secretario, necesito por favor que me haga unas llamadas y me contacte con fulano diputado porque quiero tener una plática con ellos. También por favor quiero que le hable al de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, por favor quiero que le hable también a la Secretaría del Medio Ambiente porque necesitamos tener una reunión con ellos porque queremos ver el asunto de tal obra que vamos a realizar por aquella calle fulana de tal. Necesito que me contacte con ellos. ¿Y el secretario qué cree? ¿Que se va a quedar sentado sin hacer nada? ¿Usted cree que se va? Ay, pues el presidente, ¿para qué le hago caso? Mejor sigo sentado viendo el Face. No, tiene que trabajar en ese encargo. Se les designó un puesto y tienen que elaborar y ejercer las responsabilidades de ese puesto. Entonces nosotros en Cristo Jesús se nos ha dado un puesto, un ministerio, un encargo, un servicio para Dios y para esta humanidad. Entonces no nos podemos quedar nada más sentados en un lugar. Hay algo que el Señor le ha designado y que en un momento dado Él le va a demandar a usted cuando vaya al cielo. Él le va a decir, ¿sabes qué? No hiciste lo que yo te delegué. Es una función que nos ha dado. Ok, ¿qué necesita principalmente? Todo servidor, diáconos, griego, en la palabra griega diácono significa servidor. No es más que alguien que actúa como, la palabra puede ser servidumbre también. Nosotros somos, yo soy parte de la servidumbre del Señor Jesús, ¿sabía? Usted también es parte de la servidumbre porque servimos a Jesús. Nos sujetamos a Él y a su palabra. Nos sujetamos a un ministerio, nos sujetamos a las órdenes de Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita tener todo servidor? Principalmente es algo que se llama humildad. Mire, la humildad, si vamos a Hechos capítulo 20, vamos a encontrar ¿qué necesita todo siervo del Señor Jesús, todo servidor del Señor Jesús? Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice al versículo 19, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando la palabra habla ancianos, habla de personas que son ya ministros en cierta área específica o especial. Puede ver ancianos porque conocen mucha palabra y tienen mucha fe y pueden orar por enfermos. Puede haber ancianos en el sentido de que sean encargados de, a lo mejor del ministerio de enseñanza de los niños. Anciano también puede ser un pastor, incluyendo a las pastoras también. Las pastoras están incluidas, sí, hay un ministerio para pastoras. Sí, la Biblia habla de ancianas. Ancianas que son maestras y que enseñan la palabra de Dios. Sí, la Biblia lo habla y próximamente vamos a hablar de ese tema.
que sí existen en la Biblia las pastoras. Para los que no creen, vamos a demostrarlo bíblicamente, que sí existe el ministerio de pastoras. Para los que dicen que no existen las mujeres pastores, sí lo hay en la Biblia. La Biblia no registra específicamente a una mujer designada como pastora, no lo dice la Biblia. Así como tampoco lo dice a un hombre designado como pastor, no viene en la Biblia tampoco. Nadie puede decir el ministerio es para los hombres, varones como pastores. Nadie lo puede decir porque no hay un solo texto bíblico donde diga que los pastores tienen que ser hombres. No hay a alguien designado como pastor en singular. Siempre cuando se refiere a pastores habla en plural. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, primero. Y segundo, cuando la Biblia habla del ministerio de pastor, se refiere también, y están incluidos los pastores dentro de los ancianos de una iglesia. Y los ancianos pueden ser hombres o pueden ser mujeres. La Biblia habla de ancianos hombres y de ancianas mujeres. Lo que quiere decir que el ministerio del pastorado para una mujer también es aplicable dentro de una iglesia. El ministerio de enseñanza es aplicable como maestras de la palabra también dentro de una iglesia, y lo vamos a demostrar bíblicamente, ¿ok? Entonces en Hechos capítulo 20, 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, ¿ok? La palabra anciano incluye toda persona madura espiritual. Puede ser un maestro de niños, sí, puede ser a lo mejor el encargado del ministerio de los ujieres que sirven dentro de las personas, dentro de la congregación, a las personas que están dentro de la congregación. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Dice Pablo, ustedes saben cómo yo me he comportado, ¿verdad? ¿Cuál era el comportamiento del apóstol Pablo? Dice, sirviendo al Señor. ¿Qué hacía Pablo? Ahí dice, mire, ¿no lo tenemos ahí todavía? Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Lo podemos ver? ¿Cómo debemos de servir al Señor? Como lo hizo Pablo, con toda humildad. La palabra humildad significa la facilidad que tiene el ser humano para ser instruible o instruido de parte de alguien o de los demás, ¿ok? Ser instruido de parte del Señor y tener una actitud de recibir lo que el Señor nos ha dicho y de actuar en lo que el Señor nos ha dicho. Humildad va directamente relacionado con una persona que hay una disposición para el servicio a Dios, hay una disposición en nuestro corazón. La humildad va totalmente relacionada a ser instruible o instruido, ¿ok? Entonces, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas ¿de qué? De los judíos que perseguían al apóstol Pablo, lo querían matar a Pablo. ¿Por qué cree? Porque predicaba acerca del camino que es Jesucristo. Predicaba y además sanaba a los enfermos, y milagros se veían impresionantes por mano del apóstol Pablo, ¿ok? ¿Lo entendemos ahí? Entonces, realmente debemos de servir al Señor ¿cómo? Con humildad. Y cuando habla de humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. ¿Sabía que eso dice la Biblia? Debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver la humildad del apóstol Pablo. Es necesario que haya humildad. ¿Humildad qué significa? El Señor me mandó para que realizara este encargo, esta comisión. Entonces, ¿qué es humildad? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Eso es humildad. Yo pues, preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Que nosotros andemos como es digno de la vocación. ¿Qué es la palabra vocación? Igual, es una actitud de servicio para nuestro Dios. Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Con toda, como dice, humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si no tenemos amor, ¿qué cree? Nunca nos vamos a soportar con paciencia unos a otros. Siempre va a haber una actitud, si no andamos en amor, va a haber una actitud de soberbia. ¿Qué es lo contrario a humildad? Soberbia. Yo hago lo que quiero, nadie me dice nada, no me someto a nadie. Dios me dice algo, pero yo no lo hago. Eso es soberbia. Lo contrario a humildad es soberbia. ¿Ok? Entonces dice Pablo que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Vocación viene siendo como una profesión. Es la designación de un ministerio, esa es la vocación. Usted sabe, es muy hábil para hablar a las personas. Bueno, le ha dado una vocación. Y esa vocación literalmente debe de ejercerla con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre significa que somos instruibles, mansos. ¿Me entiendes? Eso dice la Biblia, que seamos mansos, que seamos humildes, que recibamos la instrucción del Señor, que creamos que esa instrucción es para nosotros. ¿Ok? Eso debemos de hacer nosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Un cuerpo, dice, y un espíritu. Como fueron llamados también, como también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. ¿Qué significa? Que en Cristo Jesús todos somos un cuerpo. No debe haber divisiones en una iglesia. No debe haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Porque es un solo espíritu, el Espíritu Santo, el que guía a la iglesia en este tiempo. El que es el maestro de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. ¿Me entiende? Hay personas que deciden no unirse a ninguna iglesia y se excluyen del resto del mundo. Y utilizan la frase, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Eso último no lo crea, ¿eh? Todo el mundo me odia, nadie me puede ver. Oye, tiene que haber alguien que te pueda ver. ¿Quiénes perseguían al apóstol Pablo? Los judíos religiosos de su época. ¿Quiénes aceptaban a Pablo? Aquellos judíos que venían a Jesús. Entonces no debe haber siempre, es que todo me odia, nadie me quiere. Entonces yo debo analizarme a mí mismo, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué todos me odian? Pero también no todos me deben de amar, porque muchos no van a aceptar la doctrina que yo enseño. Pero no todos me deben de odiar, ¿sí me entiendes? Cuando hablamos una totalidad, estamos diciendo, nadie me quiere, ni aún mis propios hermanos. Entonces está incorrecto. Pero tampoco nadie nos puede amar, tampoco, porque cuando hablamos una verdad bíblica, va a haber personas que no van a aceptarla y van a decir, no estoy de acuerdo con él, no, prefiero no juntarme con este pastor, prefiero no saber nada de este pastor. Entonces no todos nos tienen que amar, pero tampoco todos nos tienen que odiar. Eso no es bíblico, que todos nos odien. No es bíblico. ¿Ok? Entonces debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu, un cuerpo, un solo Espíritu. Todos los hijos de Dios, los creyentes en Jesús, los seguidores de Jesús, somos un solo cuerpo. Pero hay un solo Espíritu Santo que nos dirige y nos guía, independientemente de las diferencias o diferentes doctrinas, ¿sí sabe usted? A lo mejor muchas de las personas con los que nos vamos a unir en un futuro a lo mejor son diferente doctrina, pero no por eso vamos a estar peleados. ¿Me entiende? Es la actitud del corazón de cada persona. O trato de buscar la unidad del espíritu, un cuerpo, un espíritu, o trato de ver las cosas que me unen a los demás, no trato de ver lo que me divide de los demás, no trato de ver las cosas que me alejan de los demás, del cuerpo de Cristo, sino trato de ver las cosas que me unen a ellos y unirme a ellos en las cosas que me unen, no dividirme en las cosas que no estamos de acuerdo. ¿Me entiende? Eso es lo correcto.
Ok, entonces mire, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Filipenses capítulo 2, y aquí viene la frase: cada uno debe considerar a los demás superiores. Versículo 2 dice Filipenses 2:2: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completen mi gozo, dice Pablo, sientan lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que sentir todos como hijos de Dios? Teniendo el mismo amor, fíjense, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay una humanidad que se está muriendo antes de tiempo. Hay una humanidad que si muere el día de hoy sin Cristo se van al infierno. Hay una humanidad que el día de hoy, a lo mejor si no llevamos la palabra de reconciliación y les hablamos de Jesús y lo oramos por ellos, hay una persona que a lo mejor el día de hoy va a morir de una enfermedad incurable. Como creyentes en Jesús, como cristianos, realmente como verdaderos cristianos, tenemos que salir fuera de las cuatro paredes y llevar el evangelio, como el día de ayer anduvimos ministrando a los enfermos y se ven grandes milagros. Todo discípulo de Jesús tiene que salir a las calles. No se puede quedar encerrado en cuatro paredes alimentándose y creciendo en fe. ¿Para qué? Están todos de glotones, llenos de fe, sentados ahí, y están engordándose en fe, engordando, y nunca llevan el evangelio de reconciliación a las calles. No están haciendo el ministerio de reconciliación. Incluye también pastores que están regordos ahí, y más en esta cuarentena. Se van encerrados en sus casas tragando ahí, no sé qué tanto tragan, hombre. Perdón, comen. Están comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, están engordando y no salen a caminar a ver a qué persona ven para enseñarles acerca de Jesús, el sanador, el salvador de sus vidas. Y están en cuatro paredes. No están realizando lo que dice Mateo 28:19. ¿Qué dice? Miren. No están realizando esta comisión, no la están realizando. Y esto es algo que también deben de ejercerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19. El 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id. No dice que se queden encerrados en cuatro paredes, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Alguien que se le disciplina, a alguien que se le enseña, a alguien que se le instruye. ¿Para qué se les instruye? Para que sean igual que los discípulos de Jesús. Él anduvo con sus 12 discípulos enseñándoles, practicando el poder de Dios a través del Espíritu de Dios. Él sanaba a un enfermo y estaban sus discípulos. Ahí estaban sus discípulos viendo a Jesús cómo ministraba a los enfermos. Ahí estaban sus discípulos con Jesús. Jesucristo les enseñaba, pero también, ¿qué cree? Ponía en práctica. El evangelio es práctico también. No nada más es teoría. Un evangelio en teoría es un evangelio inconsistente. Es un evangelio que no funciona, en teoría no funciona. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y la comisión principalmente de aquel que es pastor y maestro, la comisión principal es: id y haced discípulos, instruyendo, enseñando a las personas. Ahora, ¿cómo? Dice el 20, ¿cómo? Enseñándoles que guarden las cosas que el Señor nos ha designado, nos ha mandado. Enseñándoles que guarden las cosas que nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué significa? Somos templo del Espíritu Santo y Cristo habita en nuestros corazones. Cuando lo hemos recibido, ¿verdad que iba a estar con nosotros? Pero la condicionante anterior es que nosotros vayamos y hagamos discípulos y enseñándoles a esos discípulos que guarden las cosas. ¿Qué cosas tienen que guardar? La palabra de Dios. ¿Y cómo van a guardar la palabra de Dios? ¿En teoría nada más? No.
tienen que guardarla en práctica. Porque la palabra de Dios se tiene que, es teoría y es práctica. Tengo que tener una fe activa, una fe en acción. Y como alguien que es discípulo de Jesús, ¿cómo va a estar encerrado durante años en una iglesia de 4 paredes y nunca ir al mundo? No están haciendo la gran comisión. Olvídense de los galardones, amigos que nos ven por internet. Olvídense de los galardones. No hay. En esa área no hay galardones, hermano. Pero ¿qué cree? Tiene que haber una disposición de parte del pastor. Ayer fuimos, su servidor le puso el ejemplo de que oramos por un enfermo y se ve un milagro, ¿no? Una persona con trombosis sanó. ¿Qué cree que hice yo ahí? Aquí les doy la práctica en la iglesia y allá en las calles, aquí les doy la teoría y en las calles le doy la práctica. Un discípulo tenemos que discipularlo completo, no a medias. O hay pastores que les enseñan la teoría. Vayan ustedes allá a ver cómo le hacen con los enfermos. Eso no hizo Jesús. Y dice la Biblia que debemos ser imitadores de Jesús, imitadores del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, así como yo soy un imitador de Cristo Jesús. Entonces esta palabra de exhortación es para mis consiervos que son pastores. Tienen que sacar a sus discípulos a la calle para enseñarles lo práctico. Si no, no están haciendo su función como pastores. No lo están haciendo. Porque alguien a mí que me quiere instruir, a ver, pues me está enseñando mucha teoría, me dice que los enfermos sanan, me dice esto. Pero usted, pastor, nunca me ha llevado a las calles a orar por los enfermos. ¿Cómo puedo aprender a orar por los enfermos si usted no sale? Y se la lleva de glotón. También tenemos esa comisión los pastores. Es una gran responsabilidad que tenemos de hacer discípulos, discipularlos, enseñándolos, instruyéndolos, entrenándolos. ¿Y cómo puedo entrenarlos? ¿Con la pura teoría o tengo que ir yo también a ponerles el ejemplo? Yo también tengo que ir. Ese es un verdadero pastor y maestro. Enseña con la teoría y enseña con el ejemplo. ¿Me entiendes? Si no, no están haciendo su comisión. Pastores, detrás de un púlpito no estás haciendo tu comisión. La comisión, no estás haciendo lo que Jesús dijo, ve y haz discípulos. ¿Quién nos puso el ejemplo? Jesús. ¿Dónde andaba Jesús? ¿En las calles o detrás de un púlpito, en la sinagoga? ¿Dónde estaba Jesús? Entonces, ¿por qué han quitado eso que Jesús hizo y ahora lo trasladan a estar nada más? Pues ahorita que está la bendición del internet. Pero eso no es hacer la gran comisión por internet, ¿no? Si uno dice, id, vayan, sal de las 4 paredes, no te quedes en 4 paredes. Y haz discípulos, instrúyelos, enséñalos, para que estén preparados igual que tú. Enséñales que guarden las cosas, es decir, que practiquen las cosas que están en la Biblia. Incluye esas cosas que usted debe guardar, incluye ir a sanar a los enfermos. Y en muchos lugares líderes religiosos, pastores, no lo están haciendo. Y ahí está en la Biblia. Entonces, ¿qué están haciendo? Un evangelio a medias. Por internet, por pantalla de computadora, nada más. Pero no lo están haciendo práctico. Digo, gracias a Dios que nosotros tuvimos que hacerlo por nuestras propias, ahora sí que fuerzas. Porque en el lugar donde nos congregábamos, sí es cierto que había campañas evangelísticas, le gustaba mucho salir a las campañas, pero sí prácticamente que como salía a las calles y que yo ande con el pastor, donde él está orando por los enfermos, no fue así. Da cuenta que nosotros tuvimos que empezar guiados por el Espíritu de Dios y creyendo en sanidad y milagros, su servidor era de los que iba, no sé si un sábado cada mes íbamos al ISSSTE en la ciudad de Los Mochis, íbamos a orar por los enfermos, porque sabíamos que tenemos esa comisión. Y nadie nos enviaba, no tenía que venir el pastor, ándale Sergio, mira que es bueno que vayas, nada de eso, nosotros salía en nuestro corazón.
Ahora, necesitamos ser instruidos. Y ahora, ¿qué más ahora que le estamos instruyendo? Se le va a agarrar más fácil a usted. Porque todo lo que nosotros no aprendimos o tuvimos que aprender de manera independiente a través del Espíritu de Dios, todo ello ahora se lo vamos a retransmitir a ustedes. Años de experiencia se lo vamos a retransmitir a ustedes. ¿Cómo orar por un enfermo para que se vean milagros? Incluyendo todo lo que en la Biblia viene, incluyendo, preséntate con los sacerdotes para que sean limpiados los leprosos, incluyendo lo que hacía el apóstol Pablo, creo que en Hechos 19, donde dice que los paños de los enfermos se los llevaban y a través de esos paños recibían sanidad, incluyendo también la sombra de Pedro. En Hechos capítulo 5 viene lo de la sombra de Pedro, dice que le llevaban los enfermos. Tan era la gloria y el poder de Dios manifestándose en la iglesia primitiva, que dice que ya no tenían tiempo de ir a imponerle las manos a cada enfermo, sino decían, bueno, con tan solo que Pedro pase por este lugar y esté tendido mi familiar enfermo, y con la sombra de Pedro, si habla de la sombra de Pedro, el Espíritu Santo y la unción que estaba en Pedro, que también está en cada uno de nosotros que creemos en Jesús. Y si sanaban por la sombra de Pedro, van a sanar por la sombra de Sergio también, por la sombra de Michelle, por la sombra de Melanie, por la sombra de Samuel, por la sombra de Elena, por la sombra de Carlos, de Vero, aunque no haya levantado la mano, de las dos gemelas, aunque no hayan levantado la mano, de David, aunque no haya levantado la mano. Y ya no sigo porque se van a ofender, ¿no? Bueno, con los que no se iban a ofender les dije nada más, ¿no? Ok, entonces es necesario. Su servidor, tengo que ponerles el ejemplo teórico y práctico. Si no lo hago, soy un pastor a medias. O sea, ahorita pastor, me está diciendo que hay medios pastores. Sí, exacto. Medios pastores porque no están haciendo su comisión. Esto estamos abarcando a quien sea, a quien sea. Están incluidos ahí todos. Si al rato me hablan para reclamarme, no me importa. Tengo que decirles lo que Jesús me dijo que les dijera. Tengo que decirles lo que Jesús me dijo que me dijera. Pastor, pero no le va a caer bien a aquel pastor, como que no está muy de acuerdo con usted que haya hablado eso, porque mire que no lo está haciendo y que se va a ofender, y las personas ya vieron su video también. Bueno, eso es para impulsarlo a ese pastor que comience a hacerlo. Yo no me puedo quedar quieto. La semana que entra hay otra campaña evangelística de sanidad y milagros aquí en las juntas con el pastor Ges. ¿Y qué cree? Vamos a ir, y el que quiera ir puede ir, nos puede acompañar. No es por obligación, nadie está obligado. Cuando hagamos aquí en la iglesia, pues vamos a tratar de invitar a más personas de ustedes que están congregados, y cuando se tratare de otra iglesia, otro lugar, bueno, ahí es optativo para ustedes. No se sientan que el pastor, como estoy en el EMI, tengo que ir a fuerzas a eso. No necesariamente, pero si usted va a ser instruido por el Espíritu de Dios en ver un milagro. ¿Cómo oramos por los enfermos? Para que se vean milagros. O sea, le va a servir, en otras palabras, pues. Entonces, hacer discípulos es una comisión, es un encargo, incluyendo desde el más pequeño en el reino de Dios hasta un pastor. Enseñándoles. Hacer discípulos es poner el ejemplo con palabra y con obra o acción. A ver, demuéstrame lo que tú predicas. Demuéstramelo, porque yo creo que así sería, ¿no? Digo, si usted me dijera, a ver, pastor, ¿con qué está hablando que sanan los enfermos? A ver, demuéstrame, pastor, a ver si es cierto. Imagínense yo, si no tuviera la confianza que el Señor va a hacer los milagros. Que le diga, bueno, hermanito, dejémoslos para después la práctica, ¿no? Pura teoría nada más. Eso no es correcto. No es correcto. Muy bien, Filipenses 2. Después de haber pasado por los pastores, ahorita vamos a continuar con la palabra de Dios. Bueno, tenemos que decir lo que el Señor nos dice, ¿no? Tenemos que decirlo. No vamos a hacer, como decía un dicho por allá sinaloense, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sí podemos ser personas que le caigamos bien a muchos. ¿Ok? Por tanto, si hay alguna consolación, Filipenses 2:1,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué? Sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando vamos a evangelizar a las calles y orar por los enfermos, nunca debe ser para contender. Y si ve un enfermo y usted dice, se lo voy a ganar al pastor para que se vea el milagro. No, ya hay un corazón incorrecto. Cuando yo oro por los enfermos, no quiero que piense, ay, nada más el pastor ora. No, es porque los estamos instruyendo. Ya le va a tocar a usted, y cuando le toque a usted, por favor, yo voy a estar observándolo todo. Lo voy a estar viendo sus acciones, la manera en que se expresa, cómo mueve las manos. Todo voy a observar para ver si está siendo guiado por el Espíritu de Dios cuando está ministrando a un enfermo. ¿Me entiende? Entonces significa que voy a ver ahora cómo el discípulo actúa guiado por el Espíritu de Dios para que se vea un milagro. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces nada es por contienda, por vanagloria, ¿ok? No vamos a competir en esto de que quién ora más o en quién se ven más milagros. No es competencia. No es competencia, ¿ok? Entonces dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirando por mí mismo, ¿qué significa? Que yo nomás quiero el beneficio del evangelio para mí, y que si yo sané de una enfermedad, pues ay, los demás no les digo, ¿para qué les digo? Sino también me interesa que los demás también sean sanados, ¿ok? Tengo que ver por los demás. Y esto salir a las calles es ver por los demás, ¿ok? 1 Pedro 5:5, y ya con eso terminamos. Para, si alguien viene enfermo, orar por los enfermos. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, amén. ¿No? Bueno, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Habla jóvenes de edad y jóvenes también en el evangelio, ¿no? ¿Están sujetos a quién? A los ancianos. ¿Incluye quién? Cada quien que tiene un puesto de autoridad dentro de una congregación, ¿ok? Y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se ha dado cuenta el contraste? La soberbia es lo contrario a humildad, ¿sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios les exalte cuando fuere su tiempo. Primero tenemos que sujetarnos a los ancianos para que Dios nos exalte a nosotros cuando fuere tiempo. Dios resiste a cada soberbio. Los soberbios nunca van a lograr nada. Había una persona en la ciudad de Los Mochis que estaba una mujer muerta, ya hermana en Cristo, y me dice, pastor, vamos a orar por la fulana persona que está muerta. Era de otra iglesia diferente a la de nosotros. Está bien, para que el Señor la resucite, me dijo él. Ok, ¿a qué hora nos vemos? Bueno, no sé si era a las 8 de la noche, porque a las 7 su servidor creo que salía de laborar, 6:30, algo así. El caso es que fue entre 7:30 y 8. Y esa persona me dice, ok, allá nos vemos porque queremos orar por un muerto, porque Dios lo resucite. Pues gloria a Dios, qué bueno. Y bueno, su servidor ya llega a las 7:30, ¿y qué creen? Ya estaba el hermano ahí platicando con la familia y le dije, vamos a pasar, ¿qué te parece? No, es que ya oré por ella. ¿Cómo que ya oraste? Sí, ya oré para que Dios y el Señor la resucitó. No, pues no. Entonces, pero ¿sabe qué quiso hacer? Tomar su propia gloria, porque dice,
si yo oro, ¿y qué tal y si yo oro? ¿Y qué tal el Señor la resucita? ¿Qué cree? La gente me va a mirar a mí como diciendo soy el gran ungido. Ese es el gran problema entre muchos cristianos, que quieren ser ellos los que las personas vean y volteen a verlos como los grandes superungidos. ¿Y qué cree? No se dio el milagro. Digo, ¿para qué ya oraba por la persona? Si ya había división, contienda, soberbia. ¿Para qué? No tiene ningún caso. Siempre las obras de Jesús se van a ver cuando hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Estamos en el mismo sentir. ¿Entiende? Aquí no se trata de quién oró y por el cual se vieron más milagros. No se trata de eso. Si una persona tiene que ministrar a un enfermo, yo no paso a orar por él. Esa persona le ministra el poder sanador de Dios. Y así como me puedo usar mi vida, puedo usar a otra persona. No importa si es pastor o no es pastor. No importa eso, la verdad es que es lo que menos importa. Lo importante es ver a una persona libre de una dolencia, de una enfermedad y del infierno. Por último concluyo con Hechos 6, perdón. O el 5. ¿Cuál les digo, Señor? ¿El 5 o el 6? ¿Qué les digo? Veamos el 12 de primera carta a los Corintios, capítulo 5. Hechos, perdón, ¿dije Hechos? No es primera de Corintios, es Hechos capítulo 5, perdón. Versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, ¿ok? ¿Qué era lo que se hacían? Milagros impresionantes se veían entre el pueblo. ¿Por mano de quién? De los apóstoles. Ellos aprendieron y fueron discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo un feligrés normal puede ser nada más un feligrés normal sin ser instruido por un pastor y maestro? Si aquí los apóstoles ya fueron instruidos, entrenados por su maestro, y es el mismo maestro que tenemos nosotros, utilizando a su servidor, sí. Pero aquí, ¿qué hacían los apóstoles? Dice, muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué había entre ellos? Unanimidad. Estaban en un mismo sentir, en una misma actitud de predicar el evangelio, de hablar del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y a través de ellos se veían prodigios, señales y maravillosas entre los discípulos del Señor Jesús ya. ¿Ok? De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Que aumentaban el número de personas, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre cada alguno de ellos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Sergio sana a los enfermos. Porque no es Sergio ni es Pedro, ni es Clodomiro. Es el Espíritu de Dios a través de las personas, manifestándose aquí en la tierra. ¿Ok? Es impresionante cómo la iglesia primitiva estaba totalmente. Pero también, si usted lee Hechos capítulo 6 y pasamos al 6, dice que en aquellos días que creciera el número de los discípulos, ¿qué era lo que crecía en esa época? El número de congregantes de una iglesia, el número de cristianos, el número de seguidores de Jesús, no dice así. ¿Quiénes son los que crecen? El número de los discípulos.
Hechos 6:1. ¿Qué es lo que crece en una iglesia? Discípulos, personas que están siendo entrenados, capacitados por el líder, por el maestro, el pastor, el encargado de ese lugar, de esa iglesia. ¿Ok? ¿Qué es lo que crece otra vez? Número D. Y un discípulo es aquel que hace la gran comisión de ir y sanar a los enfermos y predicar acerca de Jesús. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Es mi obligación y la obligación de todo pastor de ser discípulos, para que crezca el número de discípulos, no de congregantes, de discípulos. ¿Ok? Y es la comisión más grande que tiene un pastor de una iglesia, hacer discípulos para que hagan las obras de Jesús. Si yo no les enseño cómo orar por los enfermos, ¿cómo van a aprender? Hay iglesias que todo lo dependen del pastor. Pastor, es que, ¿qué cree? En la noche me picó una pulga y me duele ahí. Ore por mí. Dios mío. Entonces no quiero que ustedes dependan de un pastor para que ore por ustedes. Quiero que ustedes se ministren a ustedes mismos. ¿Quién trae una dolencia de espalda ahorita, por ejemplo, para pasar a otro para que ore por él? No voy a orar yo. ¿Quién trae un dolor de espalda? Bueno, ahorita vamos a orar. Quiero terminar con esto. ¿Crecía el número de qué? Discípulos. ¿Por quién cree que estaban instruidos esos discípulos? Por los apóstoles. ¿Sí? Ellos hicieron su comisión. Entonces crecía el número de discípulos. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Discípulos que eran, no nada más eran judíos israelitas, también eran ¿qué? Gentiles, en este caso griegos. Así como usted es un mexicano, ¿ok? Pastor, es que tengo sangre francesa. Bueno, usted es mexicano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los que eran. ¿A la multitud de qué convocaron? De los discípulos, ¿sí? No de los feligreses de una iglesia, los discípulos. Discípulos que estaban siendo instruidos y entrenados ¿por quién? Por los apóstoles. ¿Se da cuenta? Es una cadenita esto. Al rato usted va a instruir a otra persona. Yo lo instruyo a usted, a mí me instruyó Cristo, yo lo instruyo a usted, y usted me instruyó a otras personas, y es una cadenita. Pero siempre debe haber discípulos. ¿Ok? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué? Para servir las mesas era una actividad normal. A ver, acomoda las sillas, por favor. Esteban, acomoda las sillas, por favor. Santiago, por favor, prepara la comida de las hermanas, vela sirviendo en los platos para darle a las viudas. Atiende a los huérfanos, por favor, Esteban. Ve a hacer eso. Era un servicio común, ¿ok? Todo servidor tiene que empezar de abajo a servir desde abajo para que el Señor lo exalte y lo ponga hasta lo más alto, ¿ok? Busquen, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, el servicio de la palabra es uno y el servicio para servir las mesas es otro. Pero todos ellos es diáconos, ministerio, servicio. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Predicar la palabra es un ministerio. ¿Ministerio qué es? Servir predicando la palabra. Así como usted sirve, a lo mejor acomodando la silla, trapeando aquí, dando a ser maestro de niños, de ujieres, etcétera, ¿no? En el evangelismo, usted está sirviendo también en la gran comisión. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Qué requisito tenía Esteban? Dice, era lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ya había elección de griegos gentiles aquí, para que tuvieran un ministerio y sirvieran las mesas. Es un servicio local en una iglesia local, incluye también obviamente el evangelismo, ¿no? ¿Qué hacían estos hombres en el servicio interno de la iglesia? Servían las mesas. ¿Qué requisitos debían de tener? Bueno, estos hombres debían de ser llenos del Espíritu Santo y llenos de fe.
personas con conocimiento en la palabra, llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué si eran llenos del Espíritu Santo? ¿Pero por qué no salían a predicar y oraban por los enfermos? Porque tenían que empezar a servir las mesas desde abajo. 6, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quiénes los presentaron ante los apóstoles? Los que ya eran ancianos. O sea, ya había otros ancianos que designaron a Esteban, a Prócoro, a Nicanor, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya había unos ancianos que los designaron y luego hay que llevarlos con los apóstoles para que los aprueben. ¿Estamos entendiendo? Presentaron con los apóstoles, quienes oraron, ¿qué dice? Les impusieron las manos. Entonces ya cuando se da esa organización en la iglesia primitiva, está organizado todo el grupo, están los que sirven, los que predican la palabra, lo de la oración, etcétera. Entonces dice que crecía la palabra del Señor porque había una organización. Y el número de los discípulos se multiplicaban los lugares, porque había una organización interna. ¿Entendemos? Unos se dedicaban a predicar la palabra, la oración, y otros se dedicaban a servir. Las mesas en este caso. Entonces la palabra del Señor crecía porque los discípulos se encargaban más ahora de ser instruidos, ser enseñados por el Espíritu de Dios, retransmitir la palabra, y señales y milagros se veían. ¿Ok? Se multiplicaba el número de discípulos, se multiplicaba grandemente. Entonces lo que se multiplicaba nuevamente, que eran discípulos. No eran feligreses normales, eran discípulos. Tenemos que comenzar a ser discípulos, ¿ok? Se multiplicaba grandemente, ¿en dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe, muchos fariseos venían, como uno de ellos era Nicodemo, como era José de Arimatea. Esos eran entre fariseos y saduceos. Nicodemo creo que era un fariseo, y obedecían a la fe. Venían también al conocimiento de Jesús. Entonces, como Esteban fue uno de los que sirvieron las mesas, usted ya puede ver ahora en qué Dios los estaba utilizando. Ahora Esteban fue lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, imagínese Esteban si no fuera humilde. Pues, soy lleno de fe, soy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no me llevan a predicar la palabra y a sanar a los enfermos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo no soy el que predico la palabra y oro? No, Esteban fue humilde. Aceptó el llamamiento de servir las mesas. Si ya era lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿por qué no lo mandaban a predicar y a sanar a los enfermos? ¿Por qué? Porque primero tenía que servir las mesas. Si no hubiera sido humilde, Esteban, ¿qué hubiera hecho? No, pues ¿para qué? Oye, si ya soy lleno de fe y del Espíritu Santo, utilícenme en la predicación y orar por los enfermos, que se vean milagros, que no. Pero ¿qué cree? Esteban fue humilde y dijo, sí, sirvo las mesas. Entonces ya Dios, ahora fíjese lo que lo utilizó, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Esteban ahora mismo ve, como ya serviste la mesa, fuiste fiel en servir las mesas, en nuestro ministerio de los 12 discípulos o 12 apóstoles, te instruimos como un discípulo, Esteban, te ministramos para que recibieras el poder del Espíritu Santo, te ministramos la palabra para que fueras lleno de fe, y ahora también te hicimos discípulo, nosotros poniendo en práctica lo que nosotros sabíamos cuando orábamos por los enfermos, como en Hechos capítulo 3, un paralítico del templo de la Hermosa se levantó. Entonces, como tú, Esteban, ya ahora fuiste instruido, discipulado, no nada más con teoría, sino con práctica, fuiste humilde en servir las mesas y servir a nuestro ministerio como apóstoles. Ahora, Esteban, dice el Espíritu de Dios, ahora, Esteban, a ti te envío. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero primero, ¿qué fue? Un servidor. Ahora ponga su nombre ahí. Y Sergio, lleno de gracia y de poder. Y Sergio, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y aquí viene la oposición. Dios lo va a usar, pero también hay oposición.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia, disputando, peleando contra Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, porque Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Póngase de pie y ahorita vamos a ver milagros de Dios. He decidido seguirte y luego vamos a ministrar con la de Altísimo, nuestro milagroso Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantar esta alabanza que literalmente en esta alabanza, cuando usted la canta, es un compromiso que usted hace con el Señor. Y cada persona que nos ve por internet, he decidido servirte, he decidido amarte, he decidido entregarte mi corazón, he decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. Y he decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te serviré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Oh, oh, dígale: mi vida es tuya. Por siempre te serviré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Mi vida te pertenece, Jesús, a ti. Dígale, amigo que me ve por internet: mi vida es tuya, Jesús. Mi vida te pertenece. He decidido servirte a partir del día de hoy. He decidido seguirte. He decidido hacer tus obras, Jesús, y aún mayores. Gracias, Señor Jesús, porque sé que si yo sirvo las mesas, después sé que seré lleno de gracia y de poder, y grandes señales, milagros y prodigios se verán por mi mano, diga. Cada persona que nos ve a través de este medio, reciba a Jesús en su corazón y vamos a orar por los enfermos. Vienen nuestros hermanos enfermos, vamos a orar por ellos. Vamos a requerir, yo creo, una silla. Y cada persona que nos ve por internet el día de hoy, hay una instrucción práctica para que usted salga también a las calles. Si hay alguna mujer que me ayude con esto, por favor, para movernos acá. La misericordia de Dios está aquí presente. Vamos a orar por estas personas que nos visitan el día de hoy. Por favor, para acá, ¿sí? Ahorita al final vamos a ver si ponemos la silla de ladito, por favor, ahorita al final. Dígame qué es lo que usted tiene. No, si yo se quita al final. Permítame, no se siente, aquí quede parado. Ahorita le voy a decir. ¿Qué tiene en su brazo? Y le duele y no lo puede mover mucho. Perfecto. Lo trae hinchado y no lo puede mover. Muy bien. Pues ahorita el Señor Jesús la va a sanar.
Vamos a orar por usted también. ¿Quiere una oración? ¿Qué es lo que tiene en sus pies? ¿Le duelen sus pies? ¿Sus huesos? ¿No oye bien con sus oídos? Gloria a Dios. Mire, póngase de este lado. Póngase de este lado. Sí, por favor, volteando para acá. Así, volteando para acá conmigo, por favor. Por favor, así. Véngase para acá. Un poquito más hacia allá, mire. Volteándose acá los dos. Ayúdenme, por favor, para que volteen para acá conmigo, ok. El Señor Jesús les ama tanto que no fue una coincidencia que llegara un volante a sus manos. No fue coincidencia. Él les ama. Y como Él les ha amado, murió en esa cruz por ustedes, para que ahora ustedes puedan recibir ese favor, esa gracia, ese amor de Él, que es la sanidad de sus cuerpos. Hagan esta oración juntamente conmigo para que reciban a Jesús en su corazón, en su vida, para que Él venga a habitar en sus corazones. Dice que por la fe nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón, y Él va a estar eternamente con ustedes y para siempre. Cierre sus ojos, dígame su nombre. ¿Cuál es su nombre? A nuestra hermana Clotilde, ¿cuál es su nombre? Nicolás. Nicolás y nuestra hermana Clotilde. Okay. Los milagros de Jesús están presentes ya para ustedes. No, ahorita no. Yo nada más les estoy diciendo que dice el Señor Jesús que no hay nada imposible si ustedes lo pueden creer. Cierre sus ojos, Nicolás, para orar por ustedes. Y repitan conmigo esta oración, por favor. Que no les dé pena con nadie. Es el Señor Jesús y ustedes y todos los demás vamos a cerrar los ojos. ¿Qué les parece? Hagan esta oración conmigo. Reciban a Cristo en su corazón. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, creyendo que tú moriste en esa cruz por mí, Señor Jesús. Por eso, ahora mismo, tiene que hablar usted también, Nicolás. Tiene que pronunciar lo mismo que estamos pronunciando. Porque cuando usted lo habla en el mundo espiritual tiene una gran trascendencia. Cuando usted lo habla, esta oración, y usted la repite, le va a ayudar mucho. Repítela conmigo, Nicolás. Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón para que tú entres a habitar en mi vida. Jesucristo, te recibo como mi único Salvador, porque tú fuiste el que moriste en la cruz por mí. Por eso ahora mismo abro mi corazón y mi vida para que tú ahora habites por una eternidad conmigo. Ya no estaré solo o sola. Tú estarás conmigo todos los días. Y cuando yo parta de esta tierra, sé que estaré contigo, Jesús, en el paraíso. Amén. Muy bien, ahora vamos a orar por sus necesidades, que en este caso son físicas, ¿ok? ¿Qué es lo que es el puro brazo el que tiene usted dañado? ¿Y qué le diagnosticaron? No le hace la medicina. Y ahorita trae dolor. Trae dolor. Muy bien. Pues vamos a, principalmente, usted ya abra los ojos, Nicolás. Esta oración que vamos a hacer ahorita es con la finalidad de que ustedes por fe reciban lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Él llevó las enfermedades y las llevó por ustedes. En la cruz del Calvario Él llevó las enfermedades. Repitan conmigo, por favor: Señor Jesús, ahora recibo parte de mi herencia, que es la sanidad de mi cuerpo. Creo que el Espíritu de Dios ahora está aquí conmigo. Por eso recibo la sanidad de mi cuerpo, en el nombre
de Jesús. Amén. Muy bien, mire, vamos ahora a orar primero por su esposo y luego por usted. A usted dice que le duelen sus pies ahorita. Dice que le duelen sus pies, ¿verdad? Ok, ¿en qué parte? Y no, ¿por qué oído no oye? No oye muy bien por ninguno de los dos oídos. Muy bien. ¿Cree que el Señor Jesús le puede sanar en este día? ¿Lo cree? Amén. Correcto, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Y usted cree que el Señor le puede sanar de ese brazo en este día? Hay muchas maneras de sanar a los enfermos. En la Biblia registra muchas cosas. Una de ellas es: impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Es una. Otra es a través de... Dice que el apóstol Pablo ungía unos pedazos de tela y los imponían sobre los cuerpos de los enfermos, y cuando los ponían sobre los cuerpos de los enfermos sanaban. Otra es lo que hizo el Señor Jesús. Dice que a unos leprosos no los tocó, solamente les dijo: vayan, hagan un acto de fe, preséntense con los sacerdotes en la sinagoga, y cuando ellos iban de camino, dice que fueron sanados. Hay otra donde el Señor Jesús, un centurión romano, vino y le dijo: mi siervo está enfermo en casa gravemente. Entonces el Señor Jesús iba a trasladarse con el centurión romano para orar por el siervo de él que estaba enfermo, pero el centurión romano dijo: no vayas a casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hay muchas formas en que el Espíritu de Dios trabaja. Yo quisiera decirles de qué manera ustedes quieren recibir la sanidad. Él lo va a hacer como ustedes lo digan. ¿Quiere que impongamos manos o que un paño ungido? Como usted lo quiera. Dígame, ¿cómo quiere? Ok, por la mano. Entonces vamos a orar primero por su esposa. Y lo que suceda con su esposa también va a suceder con usted. ¿Ok? Necesito que usted vea a Nicolás y pueda presenciar el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a orar primero por... Si alguien que me pueda detener el micro, por favor, acá. Póngase aquí, mire, volteando para acá conmigo, exacto. Porque queremos que la cámara pueda captar esto. Y nuestros amigos que nos ven por internet puedan ver esto. Se va a quitar esto. Y le voy a ayudar a estirar su mano al frente. Yo sé que le duele. Yo sé que le duele. ¿Qué le diagnosticaron? ¿Problemas circulatorios o qué será? ¿O musculares? ¿No sabe qué le diagnosticaron? ¿Problemas musculares le diagnosticaron? Perfecto. Ahora yo voy a orar por usted. Estire sus dedos nada más, por favor. Estire sus dedos. Padre, en el nombre de Jesús. Usted dígale: Señor, gracias porque ya soy sana. Dígale: gracias. Solamente dile gracias en voz baja. ¿Y? ¿Ok? Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Estas son sus obras, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, desatamos la unción del Espíritu Santo, porque eres tú, Espíritu de Dios, ahora haciendo el milagro ahora mismo. En el nombre de Jesús, llamamos a existencia nervios, tendones, ligamentos. En el nombre de Jesús, huesos ahora sean restaurados. Echo fuera todo espíritu de enfermedad, no importa cómo lo hayan diagnosticado. Yo lo echo fuera y le ordeno que se quite ahora mismo de este cuerpo. Prohíbo toda alteración en estos brazos y en esta mano en el nombre de Jesús. Prohíbo todo entumecimiento, prohíbo toda hinchazón ahora mismo en el nombre de Jesús. Y es el poder de tu Espíritu ahora obrando. Y es el Espíritu Santo el que va a comenzar ahorita. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque soy sana. Gracias, Jesús, porque soy sana. Diga. Gracias, Señor, porque soy sana. Diga. Gracias, Señor Jesús, porque soy sana.
Velo levantando poco a poco más. Gracias, Señor. Toda dolencia ahora mismo le ordeno que salga y se quite de este cuerpo. En el nombre de Jesús, desaparece toda dolencia. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Llamo vida ahora mismo a este brazo. Llamo vida en el nombre de Jesús. Llamo vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Cobra vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Una completa sanidad en el nombre de Jesús. Baje sus brazos. Baje su brazo. Necesito que la sentemos en una silla, por favor. Necesito el papel para que siéntese. Un poquito más hacia acá. Deberíamos estar un poquito más hacia la cámara, por favor. Repegue lo más que se pueda. Repegue lo más que se pueda. Ahorita le van a traer uno. Necesitamos que ahí estén listos los sugieres para. Repegue lo más que se pueda hacia atrás. Lo más que se pueda hacia atrás, por favor, más bien lo más recto que se pueda, ¿no? Todo lo más. Siéntese más atrás, se cuenta así para que quede recto, ¿ok? Vamos a checar, por favor, si tiene un pie más corto que el otro. Vamos a checar ahorita. Si tiene un pie más corto que el otro, ¿ok? ¿Cómo se ven? A ver, tú chécalo. ¿Sí? ¿Me permites? Por eso quiero checar bien si es así. Repegue, por favor, su espalda lo más que se pueda al respaldo. Poquito más, por favor. Lo más que se pueda. Lo que queremos es que quede parejito y recto. A ver, nuevamente, ayúdame, por favor. Levanta los pies. Ya se los va a levantar. Vamos a checar. ¿Tiene el pie derecho más corto? Y venga usted, por favor, Nicolás, venga para que vean. Venga. Venga para acá. Venga para acá. Mire. Ya lo puedes soltar para que no tome la cámara. ¿Tiene el pie más corto derecho? Voy a checar. Derecho está más corto que el izquierdo, ¿verdad? Entonces ahorita el Espíritu Santo le va a acomodar esos pies. No sé si podemos captarlo en la cámara porque es el derecho el que está más corto. Vamos a orar y se van a acomodar. Mire, venga. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo ahora mismo, decimos en el nombre de Jesús. Se reajustan tendones, ligamentos, nervios y vuelven a su normalidad. Sean regenerados ahora mismo en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús. Diga, soy sana. Ahora venga, mire, venga, por favor, Nicolás. Venga para acá. Mire, ¿los puede ver? ¿Puede ver? ¿Sí? Entonces, levántese, por favor. Ayúdale a ejercer fe. Vételo para allá. Ayúdale a ejercer fe en su brazo. Comienza a hacer lo que no podía. A ver, ¿qué es lo que no podía hacer con este brazo? ¿Qué era lo que no podía? Ahora haga lo que no podía hacer. ¿No puede levantarlo? Muy bien, ok. Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, ahora mismo llamamos vida a estos músculos, tendones, ligamentos. Sean regenerados, sean sanos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Cobran vida. En el nombre de Jesús. Toda dolencia la echo fuera y comienza una libertad ahora mismo en esos huesos, músculos, tendones, ligamentos. Sean ahora mismo sanos, vuelvan a su posición normal, se alinean, se ajustan
En el nombre de Jesús, como fueron diseñados por el Espíritu de Dios. Okay. Llévatela para allá para que ejerza fe nada más. Que haga lo que no podía hacer. Ahora vamos a orar por usted. ¿Qué es lo que le duele en sus pies? ¿Qué parte de sus pies le duelen? Sus rodillas. Ahorita, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿No puede agacharse, sí? ¿O qué es lo que no puede hacer? A lo mejor así, esto no lo puede hacer. A ver, hágalo. Le duele. Ah, no se agache, si no puede, no. Hasta ahí le duele. No lo puede hacer. Muy bien. Entonces ahora el Señor le va a dar fuerza. Siéntese aquí, Nicolás, por favor. Vamos a ponerle lo más parejito que se pueda. Ok, listo. Señor Jesús le va a sanar en este momento. Cierra sus ojos, Nicolás. Ponga su espalda lo más recta que se pueda, pegada más hacia, no, al revés, pegada más hacia atrás. Es al revés, la espalda más recta, señor. La espalda más recta. Regularmente cuando duele los huesos y los pies es porque tiene regularmente un pie más corto que el otro, ¿ok? Miren, vamos a checar sus pies. ¿Sí lo podemos checar ahí? Tiene el pie izquierdo más corto que el otro. Tiene más o menos como un dedo así. Ahorita que esté orando por usted, el Espíritu Santo va a mover sus huesos y le va a sanar de toda dolencia. Cierra sus ojos, Nicolás. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, por favor. Diga, Padre, diga usted conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Dele gracias en voz baja ahí, dele gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ahora en ese nombre que es sobre todo nombre, se alinean, se ajustan y vuelven a su función normal. Huesos, músculos, ligamentos, tendones, nervios, cartílagos sean regenerados ahora en el nombre de Jesús. Echo fuera toda enfermedad y toda dolencia. Tomo autoridad sobre toda enfermedad y llamo a existencia en el nombre de Jesús. El líquido que lubrique esas rodillas se ha regenerado en el nombre de Jesús. Se ha restablecido y comienza ahora mismo en el nombre de Jesús a lubricar cada extensión, cada coyuntura en el nombre de Jesús. ¿Le duelen sus rodillas ahorita? Padre, en el nombre de Jesús, llamo vida a estas rodillas. En el nombre de Jesús, huesos sean regenerados, sanos y sean restituidos por huesos nuevos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús. Levántese, Nicolás. Deme sus manos, levántese. Deme sus manos al frente. Póngase lo más parejo que se pueda, hacer un poquito más para acá. Ok. Diga, Señor Jesús, soy sano. Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo llamamos existencia, ahora mismo sanidad sobre este cuerpo. Ordenamos que músculos, ligamentos, tendones, nervios sean ajustados, huesos cobren vida en el nombre de Jesús. Llamo sanidad a este cuerpo en el nombre de Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, manifestando ese poder. Ok. Chéquese sus rodillas. Levántalas así. Levántalas. A ver, yo le voy a ayudar. Levántalas con confianza. Levántalas. Yo le ayudo.
Levante sus rodillas. ¿Qué era lo que no podía hacer? Ok, pero ¿qué era lo que no podía hacer? Una pregunta, ¿se le quitó el dolor o disminuyó? Pero ahorita no le dolían. Cansado, pero ¿se le fue el dolor? ¿Se le fue el dolor? Ya no le duele ahorita. O sea que ahorita, antes de que oráramos por usted, no tenía dolor. Un cansancio. Ok, pero ¿se le fue el cansancio ahorita? Disminuyó. Ok. Entonces ahora mismo haga lo que no podía hacer con sus rodillas. Vamos a ponerle la silla para que se esté levantando. Ahí está la silla atrás de usted, mire. Lo que va a hacer su acto de fe es sentarse y levantarse. Hágalo otra vez, por favor. Siéntese y levántese. Ahí está la silla. Y cada vez que se levante, diga: soy sano en el nombre de Jesús. Hágalo. Yo le voy a ayudar las primeras veces. Hágalo. Otra vez. Soy sano. Otra vez, levántese. Soy sano. Diga, repítalo conmigo. Soy sano en el nombre de Jesús. Otra vez, siéntese. Levántese. Otra vez, soy sano. Otra vez, siéntese. Levántese y diga: soy sano. Ahora hágalo usted solo, diga: soy sano, levántese. No, siéntese. Levántese. Soy sano en el nombre de Jesús. Otra vez. Soy sano, diga. Otra vez. Levántese. Soy sano en el nombre de Jesús. Otra vez. Ahora sí, dígame, ¿cómo se siente? ¿Batalla menos para levantarse? Más a gusto. Ya no batalla tanto. Otra vez hágalo. Diga: soy sano en el nombre de Jesús. Igual. Batalla menos para levantarse. Sí, porque ahorita vi que estaba apoyándose. Otra vez hágalo. Diga: soy sano en el nombre de Jesús. Pero no se apoye con sus manos. A ver si, así. Otra vez. Soy sano, diga. Ok. Hasta ahí. Ya puede mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya cuando, yo ahorita ya que los ministren bien me dices, ¿no? Se le está desinflamando la mano, pero, ok. Quiero ver que su brazo lo empiece a mover hacia arriba. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a orar por su sordera. ¿Qué es lo que le diagnosticaron? ¿Pero por qué? ¿Por diabetes o por qué? Primero vamos a orar por sus oídos. ¿Okay? ¿No oye bien ahorita por ninguno de los dos? Igual. Bueno, ahorita voy a poner mis manos en sus oídos y cuando termine de poner mis manos usted va a comenzar a oír. ¿Quién es el que lo va a hacer ese milagro? El Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. ¿Ok? Entonces ya sintió mejoría en sus piernas, más descansado, significa que ya se siente menos cansado. Ok, ahora voy a orar por sus oídos. Nicolás, voy a poner mis manos y el poder del Espíritu Santo es el que va a destapar sus oídos para que usted comience a oír. El Señor oraba por los sordos y los sordos recibían la audición. Y el Señor Jesús que está aquí con nosotros es el que va a hacer la obra en usted. Cierre sus ojos, Nicolás. Y cuando yo ponga mis manos en sus oídos, usted va a ser libre de esa sordera.
Gracias, Señor Jesús. Es tu poder ahora. Es tu poder que está sobre Nicolás. No somos nosotros, Señor, eres tú obrando en milagros. En el nombre de Jesús, espíritu sordo ahora mismo, desarraigo de este cuerpo. Te ordeno que lo sueltes a Nicolás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno una regeneración del sistema auditivo. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Se regeneran estos oídos, tímpanos. Y cada parte que lo compone en el nombre de Jesús ahora mismo cobra vida. Lo llamo existencia nueva en el nombre de Jesús. Espíritu de sordera, te ato y te echo fuera. Prohíbo tu intervención aquí en estos oídos. En el nombre de Jesús ahora mismo se conectan estos oídos al cerebro. En el nombre de Jesús se logra una conexión perfecta con el cerebro y comienzan a cobrar vida en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios ahora mismo, la unción del Espíritu Santo está aquí ahora para sanar toda dolencia. Toda sordera se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Diga, yo recibo. Diga, recibo. Recibo. Diga, recibo. Unos oídos nuevos. En el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús, póngase su mano. Señor Jesús, creo que tú ahora haces unos oídos nuevos en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, soy sano. Soy sano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús.
siéntese. Ok, ahora sí vamos a pasar. La hermana. Ok, perfecto. Muy bien, venga para acá, venga para acá. Ok, ¿qué era lo que no podía hacer con esta mano? ¿Ya se le quitó lo inflamado de aquí de la mano? Bueno, es que no la vi yo cómo la traía. Sí, o sea que se desinflamó la mano ya. Nada más le duele poquito. ¿Y qué tanto la puede levantar? Entonces esto lo traía inflamado. Bueno, no me fijé yo. Pero ya se le quitó entonces lo inflamado. ¿Y quién cree que la sanó? Jesucristo. Jesucristo la sanó. Levante sus manos y diga: Señor Jesús, levántala. Yo le voy a ayudar. Diga: Señor Jesús, gracias te doy por haberme sanado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque eres mi sanador. Gracias, precioso Rey. Entonces ya se desinflamó. ¿Tenía una bola entonces todo esto? Ya no tiene la inflamación. Bueno, pues fue el Señor el que la sanó. Y va a terminar su obra el Señor en su cuerpo, al grado de que ya no le duela nada. El Señor ya hizo la obra. Repita conmigo: Señor Jesús, tú ya hiciste la obra. Ya trate de no ponerse esto, mire. Trate de no ponerse esto. Mejor baje su mano. Así baje su mano. Téngala así mejor, ¿ok? Pásele para allá. Pues el Señor, pudimos ver que milagrosamente desinflamó esa mano. Y crea lo que fue el poder del Espíritu Santo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada. Y la obra la está comenzando porque el poder del Espíritu Santo está en sus cuerpos. ¿Y qué cree? En 15 días, fíjese lo que le voy a decir, en 15 días usted ya no va a tener absolutamente nada. Ya va a poder hacer las cosas normales con ese brazo. Pero evite usar la parte que trae, ya no lo use, mejor baje su brazo. Baje su brazo. Entonces la inflamación, se fijan, disminuyó. Y ese es el milagro del Espíritu Santo, que si disminuyó la inflamación, está trabajando en su cuerpo. Muchas personas no reciben la sanidad, o por lo menos no se ve, sí la reciben la sanidad inmediata, pero a lo mejor se ven pequeñas cosas. Pero ya conforme transcurren las horas y los días se ve una sanidad completa. Así que yo creo firmemente que si nos visita la próxima vez, ya va a venir a dar testimonio de que ya está perfectamente bien su mano. El Señor ya hizo hoy la obra sanadora y se va manifestando conforme la fe de nuestra hermana durante unos días, unas horas. Ok, ¿sí me está escuchando, Nicolás? ¿Sí me escucha? Lo que estamos hablando. El Señor comenzó el día de hoy la obra y en unos días usted va a escuchar perfectamente bien. En una ocasión oramos por una persona un domingo. En ese día no se manifestó la audición. Oramos un domingo. Muchos creen que porque oramos y en ese momento no escucharon, creen que no sucedió un milagro. ¿Y qué cree? Para un día jueves, esa persona, es decir, 4 días después, esa persona
se dice que se le destapó su oído, pero no escuchaba absolutamente nada por un oído. Y al cuarto día se le destapó. Entonces próximamente yo sé que ustedes van a venir con un testimonio. ¿Les gustaría venir a dar testimonio algún día? A dar testimonio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque toda la gloria es para Él. Gracias, Señor Jesús. Y cada persona que nos ve por internet, ahí mismo recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé sano por las heridas de Jesús. Me recuerda una persona que tenía parálisis de una parte del cuerpo, una embolia, le había dado una embolia. Y cuando oramos por esta persona, una persona como de 70 años, en ese momento no movió sus brazos ni nada. Pero ¿qué cree? El dedo pequeño de ese pie que no movía para nada, lo movía. Solamente, mire, lo movió así. El dedo de su pie, así. Pero quedó paralizada el resto de esa parte de su cuerpo, la mitad de su cuerpo. O sea, no movió ni su brazo, ni sus rodillas, nada. Solamente el dedo así, mire. Así poquito. Pero ¿qué cree? Con ese pequeño movimiento, ¿qué cree que sucedió? A los 15 días ya andaba caminando. Entonces no limitamos el poder de Dios porque sabemos que está trabajando en esos cuerpos. Nunca se desmoralice usted cuando ore por un enfermo y que aparentemente le quiere hacer entender Satanás de que no sucedió nada. Esa persona con parálisis, con embolia, a los 15 días andaba caminando, subiendo y bajando escaleras. Así es que los milagros de Jesús pueden ser instantáneos o paulatinos. ¿Y qué cree? Eso se vio en el Señor Jesús también. ¿Recuerdan cuando oró por un ciego? Le puso lodo con su saliva, ¿y qué cree? El ciego no veía. Dice, veo a las personas como si fueran algo así como árboles, decía, no sé cuál es la frase exacta, ¿no? Veo a las personas, o sea, veo borroso todavía. Y era Jesucristo. ¿Pero qué cree? La segunda vez que lo ministró, recibió la vista. Entonces el poder de Dios siempre está trabajando en todo momento. Y nosotros tenemos que creer en ello, ¿ok? La obra que el Señor comenzó la perfeccionará en el cuerpo de nuestros hermanos. Muy bien, por cada persona que no puede entender nos despedimos. Dios les bendice, sean ustedes bendecidos en el nombre de Jesús.